They say, oh my God, I see the way you shine. Take your hand, my dear, and place them both in mine. Hoy, amigos, estamos de plácemes. ¿Por qué? Porque nos acompaña un amigo, que obviamente es licenciado, el licenciado Paco Pérez. Licenciado Paco Pérez, bienvenido a tu programa. Preséntate, por favor. Gracias, licenciado Guanajuato. Mi nombre es Francisco Javier Pérez Serrano, a sus órdenes. Gracias por la invitación a este programa. Te lo agradezco mucho, licenciado. Voy a narrar una pequeña reseña del currículum del licenciado. El licenciado Paco para los cuates. ¿Sí? El licenciado Paco es catedrático en una universidad privada, ¿sí? Es abogado postulante, es decir, le gusta andar en el mitote al licenciado, ¿sí? Andar en los juzgados, andar pegados allá. Y también el licenciado estudia actualmente la maestría en... Estoy estudiando la maestría en tercer semestre en Constitucional y Amparo. Perfecto, licenciado. ¿Qué más? El licenciado, es muy importante que lo sepan, amigos, amigas, es especialista en materia de lo familiar y en materia mercantil. Bueno, y ya vamos a entrar al tema, compañeros, compañeras. La primera pregunta del licenciado sería, ¿qué son los alimentos desde el aspecto jurídico, licenciado? Porque uno entiende los alimentos, pues es la comida, pero ¿solamente abarcan la comida? ¿Qué abarca, licenciado? Por favor. No, licenciado Guanajuato, los alimentos abarcan más aspectos para, digamos, para vivir mejor, practicándolo así. ¿Qué son los alimentos? Abarca desde la comida, el vestido, lo que es, en este caso también lo que es el uniforme, zapatos, no tan solo el vestido común, Okay. Gastos médicos en caso de enfermedad, Okay. también comprende lo que es el esparcimiento, y tratándose de una mujer que está embarazada, también comprende lo que es todos los gastos que conlleva ello, y también el parto. Eso es lo que dice jurídicamente la ley, que comprende los alimentos. Perfecto, licenciado. Bueno, ya damos esa explicación, licenciado, muy exacta, muy atinada. Licenciado, pasemos a la segunda pregunta, si me lo permites. La pregunta del millón, licenciado. ¿Quiénes están obligados a dar alimento, licenciado? ¿Quiénes son? Bueno, vamos a comenzar platicando con quiénes están obligados. Primeramente, el matrimonio, entre ellos están obligados a dar alimentos por la solidaridad que hay entre ambos. Okay. ¿Sí? ¿Quiénes están obligados? Entre el matrimonio, pues los dos. El papá y la mamá están obligados a dar alimentos a sus hijos. Okay. Papá y mamá están obligados a dar a sus hijos. Okay. Y también se dice que los alimentos son recíprocos. ¿Por qué? Porque existe esa reciprocidad, porque quien está obligado a darlos también tiene esa facultad de pedirlos. Ok. Perfecto. Ok, quiere decir entonces, licenciado, que en un momento dado, si yo tengo un hijo y tengo mi padre, es decir, el abuelo del menor, mi papá, ¿me podría en un momento dado pedir alimentos a mí como hijo? En dado caso que lo necesite una persona adulta mayor que necesite alimentos, sí puedo pedir, Okay. sí puede pedir alimentos por ese grado de reciprocidad que hay. Okay. ¿Sí? Perfecto. Ok, licenciado, te lo agradezco mucho. Siguiente pregunta, licenciado. ¿Quiénes pueden recibir alimentos? ¿Quiénes pueden, licenciado? Es decir, la ley, ¿a quién marca como acreedor? Como acreedor lo marca en primer término a los menores. A menores de edad marca para que estos tienen el derecho de recibir alimentos. Pero también existe lo que son los discapacitados. También pueden, aunque aún así siendo mayores de edad, también pueden pedir alimentos los discapacitados. Y como ya bien lo mencionaste, también las personas adultas. Ellos son los que pueden pedir alimentos en este caso. En casos específicos también puedes pedir la esposa o el esposo, solo hablando de las circunstancias de cada caso. Fíjense, amigos, qué bueno que tocaste este tema, licenciado. Fíjate, es muy importante señalar que cada asunto tiene sus peculiaridades, es decir, es diferente. Y por eso, como bien dice el licenciado, hay que analizar cada circunstancia de cada caso, porque los alimentos es un tema muy complejo. Ok, seguimos con la siguiente pregunta, licenciado. Cuando se da un divorcio, ¿sí?, y únicamente se pide esa prestación, solamente los cónyuges quieren divorciarse, pero hay menores. ¿Por qué se dice, o por qué dice el tribunal que quedan a salvo los derechos? ¿A qué se refiere esa frase, licenciado?
Ok, en este caso, si existen menores, se le tiene que dar forzosamente aviso o vista o emplazarlos a lo que es a la fiscalía y al representante de la procuraduría o la procuraduría, vamos, del niño o niña aquí en el estado de Guanajuato. Okay. Si ellos no mencionan nada en el juicio y si el juez tampoco lo hace, simplemente hay un divorcio y se acabó. Ajá. Pero esto que mencionas que quedan a salvo los derechos es por si en un futuro mamá o papá, vamos a hablar, quién se queda con la custodia del menor, quiere pedir alimentos para sus hijos, o sea, a lo mejor ya cambiaron las circunstancias del caso. Lo que decíamos. Y ahí es cuando se dice que se quedan a salvo los derechos de los menores para hacerlos, posteriormente para hacerlos viables, este derecho que se quedó a salvo. Perfecto. Gracias, licenciado, muy amable. Siguiente pregunta. Amigos, amigas, discúlpenme que vaya muy rápido, pero es que el tiempo en YouTube es complicado. Y aparte no tenemos patrocinadores, así que no nos conviene postergarnos. Ok, siguiente pregunta. Licenciado, ¿la pensión alimenticia se puede dar únicamente en especie? Es decir, licenciado, ¿puede algún padre decir, ¿sabes qué? Yo le doy en especie la alimentación a mi hijo? Es decir, le voy a dar una despensa por 10,000 pesos al mes, solamente un hijo. ¿Esto es viable? ¿Esto se puede, licenciado? Bueno, pensando en la primera pregunta, licenciado Guanajuato, que me hiciste, donde te comentaba que los alimentos abarcan muchos aspectos. Yo siento que no es viable esto que me mencionas. ¿Por qué? Porque también vamos a suponer que la persona quiere llevarlos a un centro recreativo, al cine y demás, y ni modo que ande vendiendo el aceite, ande vendiendo los jabones para de ahí sacar para que comprendan todo lo que es alimentos. Claro. Si en caso de enfermedad, de modo que ponga un puestecito en la calle para de este modo satisfacer estos requisitos. Yo siento que no en un momento dado, sin embargo, a lo mejor existe la ley que dice que los puedes, dependiendo del caso en particular, los puedes atraer a tu domicilio. Okay. Por ejemplo, un padre de familia o un adulto mayor que dice quiero pedir alimentos, el hijo puede decir pues yo me lo traigo a mi casa y aquí se satisface en este derecho alimentario. Perfecto, licenciado. Muy bien explicado, te lo agradezco mucho, Lick. Siguiente pregunta. Fíjate que esta pregunta que te voy a hacer, licenciado, es muy interesante, ¿sí? Dice, ¿hasta qué edad los padres están obligados a brindar alimentos a los hijos? ¿Hasta qué edad, licenciado? La ley dice que hasta los 18 años. Okay. ¿Quién hasta los 18 años puede pedir un padre custor alimentos para sus hijos? Okay. Pero existe también la figura de que hasta que dejen de estudiar. Ajá. En este caso ya no es el padre custor, o sea, madre o padre quien tiene los hijos bajo su custodia, sino que aquí los puede pedir directamente el acreedor alimentista, que es el hijo mayor. Él acude ante el juez a pedir directamente alimentos, no a través de, en este caso, o en el caso cuando estaba menor, a través de su padre custor o quien ejerce la patria potestad. Es decir, entonces, si el joven o señorita cumple los 18 años, ya no puede ser representado por su mamá, tiene que ir él, ¿sí? Y por propio derecho tiene que demandar. Sí. ¿Es correcto esto? Es correcto, por propio derecho. Oiga, Lick, a ver, aquí un caso práctico. ¿Qué pasa, por ejemplo, suele pasar también, amigos, amigas, que algún hijo se sale de estudiar? Vamos a suponer que fue porque el papá, que era el que sustentaba la manutención alimenticia, se enfermó. Y esta enfermedad duró durante 5 años más o menos, ¿sí? El papá se recupera, el hijo quiere retomar la escuela, es decir, 18, 19, 20, 21, 22, 23. A los 23 años el joven decide volver a estudiar. A esa edad, ¿le puede mandar alimentos a su papá o ya no se puede? Sí se puede. Sí se puede. La ley dice que dependiendo de la edad, pero digamos en este caso en particular que menciona el licenciado, yo siento que sí es viable en base a que no dejó de estudiar porque él así lo quiso, sino que fue por un interés de estar con el cuidado de su papá o de algún familiar en este caso. Yo siento que sí es viable
que demande alimentos en este caso en particular. Ok, ahora vamos al contrario. La siguiente pregunta sería, licenciado, ¿cuáles son los casos en los cuales cesa o se suspende la obligación de dar pensión alimenticia, licenciado? ¿Cuándo? Cuando se suspende el caso de dar pensión alimenticia precisamente, pues es cuando por muerte, quizás vamos a los extremos por muerte. Hace un momento no te mencioné también, un discapacitado también puede recibir alimentos, y si en este caso el discapacitado que está recibiendo alimentos ya no tiene esa discapacidad, pues también ahí cesa la obligación. También cuando puede cesar, cuando el deudor alimentario carece de bienes o carece de trabajo para proporcionar los alimentos. ¿Esto qué es? Que quizás en un momento dado, un caso extremo, que esta persona se enferme o tenga un accidente y que ya no tenga la posibilidad de trabajar para dar esta pensión. En ese caso también puede cesar la obligación de dar alimentos. Licenciado, también cesa la obligación cuando el joven que está estudiando, que ya es mayor de edad, tiene un trabajo estable, que recibe prestaciones, ahí cesa, o el papá tiene la obligación de seguir brindando pensión alimenticia, licenciado. Cuando el mayor de edad. Sí, es correcto. Ahí cesa también. Cesa también. ¿Por qué? Porque ya se está, digamos, de una manera allegando de los alimentos tan importantes que es esto para sufragar su vida cotidiana. Perfecto, licenciado. Ok, licenciado, nos quedan dos preguntas, licenciado, únicamente. ¿Cómo se reporta la obligación alimentaria? ¿Cómo se reparte la obligación alimentaria cuando hay varios hijos? Un ejemplo, licenciado. Está el matrimonio, papá, mamá e hijo. Pero el papá tiene otros dos hijos fuera del matrimonio. La pregunta sería, licenciado, el hijo de familia, papá y mamá, ¿tiene más derechos que los dos hijos que están fuera del matrimonio o es el mismo derecho? Es el mismo derecho. Ok. Aquí va a depender también las circunstancias de cada caso. Por ejemplo, puede ser de que los que están fuera del matrimonio tengan otra hipótesis, vamos a suponer que sean menores de edad y ocupen pañales, leche y demás. Pero va a depender de cada caso en particular, aunque todos son el mismo derecho. Va a depender de las circunstancias de cada caso en particular. Ok. Fíjate, licenciado, que es muy importante que los amigos, nuestras amigas sepan esta cuestión, esta información. Nosotros como abogados, cuando demandamos alimentos, regularmente pedimos una medida precautoria. Es decir, que se aseguren los alimentos. Y esta figura se da solamente cuando el papá tiene un trabajo estable. Es decir, regularmente, licenciado, no sé si te ha tocado aquí en la práctica, los jueces dan un 15 a 20% por cada hijo. ¿Es correcto o es falso, licenciado? Por cada hijo suena de manera desproporcional, porque los alimentos han de ser dados a las posibilidades del que deba darlos y a las necesidades del que deba recibirlos. Por ejemplo, si tiene 10 hijos y da un 20%, pues no le va a alcanzar. ¿Sí? Aquí depende de las posibilidades del que deba darlos, los alimentos, todo depende de eso. Esa es la regla de oro de los alimentos para poder decretarse. Perfecto. Depende de las posibilidades de quien tiene la obligación de dar y del acreedor. Así es. Perfecto. Amigos, amigas, miren, les juro que hay muchas preguntas, pero lamentablemente el tiempo de YouTube es muy corto. Le agradezco mucho al licenciado Francisco que nos haya hecho el honor de venir a este programa y lo comprometemos públicamente al licenciado para que posteriormente volvamos a platicar de otro tema, ya sea alimenticio o de otra cuestión de familiar, licenciado. Sí, creo que nos quedamos muy cortos en esto, hay tema para 1 hora, 2 horas y muchas gracias por la invitación. No, de nada, licenciado. Amigos, amigas, si alguien gusta contactar al licenciado Francisco, adelante, Nick, ¿puedes dar tu número telefónico, por favor? Sí, como no, mi contacto es el 461-151-7609, ese es mi número particular, estoy a la orden. Ya saben, si le habla al licenciado Paco, díganle que estuvieron en el programa, y hay un descuento en la asesoría, licenciado. Sí, así es. Ya está. Amigos, amigas, pues se nos acabó el tiempo, lamentablemente.
Un placer haber estado con ustedes. Estamos muy contentos en el programa porque ya nos percatamos de que casi doblamos los suscriptores que teníamos. Es un honor, gracias por la confianza. Les vamos a tener programas de calidad y sobre todo, compañeros, compañeras, temas de relevancia a nivel nacional y hasta mundial. Amigos, esto fue todo por hoy. Les agradecemos mucho. Recuerden, impulsen el conocimiento, suscríbanse, denle like, compártanlo. Su servidor, licenciado Guanajuato Hernández Pérez, a sus órdenes. Gracias, amigos. Hasta luego. Gracias. Hasta luego.